proceso de fabricación, se busca alcanzar un óptimo entre la rapidez con la cual se lleva a cabo este y la calidad del objeto fabricado, pues frecuentemente son fenómenos inversos. La impresión 3D no se exime de esta regla. Como se observa en la imagen, una impresión más lenta favorece una buena terminación y detalle, mientras que fuera de cierto rango, las piezas comienzan a exhibir defectos, como vacíos y protuberancias en las paredes, hasta que se vuelve inviable la impresión. Una de las causas puede ser la capacidad de los motores, pues mientras más flujo de plástico intenta entregar el motor de extrusión, menos torque ejerce para empujar el plástico, pudiendo atascarse o extruir de forma irregular. Aumentar el tamaño del motor no solamente incrementaría el tamaño, peso y costo de la máquina, sino que también de la inercia misma del cabezal, y por lo tanto de las vibraciones durante el proceso, lo cual puede afectar drásticamente la deposición del material y la adherencia entre capas, por lo que es frecuente que algunas impresoras tengan limitaciones internas de velocidad y aceleración. Para que el proceso de prototipado no se lleve a cabo tan lentamente, es que es posible controlar qué tan maciza es una pieza impresa, mediante un patrón de relleno. Este parámetro puede tomar valores entre 0 y 100%, donde 0 es una pieza hueca y 100% es una pieza completamente maciza. Los valores medios corresponderán a cuánto de la sección transversal de la pieza es ocupada por plástico. Obviamente, mientras menos plástico tiene una pieza, más rápido se imprime, por lo que parece lógico imprimir piezas huecas para minimizar el tiempo de impresión. El problema de este enfoque es que en ciertos casos las capas superiores de algún cuerpo no van a tener dónde apoyarse al ser impresas, como es el caso de la tapa de un cubo. Esto puede traer problemas de integridad en estas capas o en la pieza entera. Incluso puede no lograr adherirse al resto de la pieza y que la impresión falle. Este patrón es una de las entidades geométricas que conforman una impresión 3D y son definidas por un set de parámetros diferentes. La base y la tapa son las capas completas inferiores y superiores de una pieza. Los perímetros son la silueta y el relleno el patrón que se genera para el control de densidad. Como se mencionó, el relleno corresponde a cuánto de la sección transversal está ocupada por material. Es un patrón a configurar con valores entre 0 y 100%. Naturalmente, más relleno implicará una mayor resistencia de la pieza, pues contará con más material que soportar la deformación. La densidad estándar de una pieza suele ser entre 10 y 20%. Existen diferentes tipos de patrones de relleno. Los más frecuentes y resistentes son los de líneas, triángulos y hexágonos. Mientras más densidad tenga una pieza, mayor integridad estructural tendrá desde el punto de vista de la resistencia y la constructibilidad. Sin embargo, consumirá más tiempo y masa de plástico. El número de perímetros es otro parámetro a configurar, mediante un número que varía entre 0 e infinito, y corresponde a cuántas veces se dibujará el contorno de la pieza hacia el centro de esta. Si el valor es 0, la pieza no tendrá paredes y el relleno quedará expuesto. Si el valor es suficientemente grande, la pieza será maciza. Al igual que en el caso del relleno, aumentar el número de perímetros aumenta la resistencia mecánica de una pieza, pero de forma más efectiva por criterios de mecánica de sólidos, al ubicar la masa cercana a la periferia de la pieza. Como vemos, un solo perímetro se deforma bastante, mientras que con 4 esto dejará de ser perceptible. El valor estándar de contornos suele ser de 2. Dado que los perímetros son la forma y apariencia de la pieza, estos se fabrican lentamente para obtener una mejor calidad, por lo que si bien variar este parámetro un poco aumenta más la resistencia que varía el relleno, también lo hace el tiempo de impresión. Recordemos que una impresión 3D se trata de n capas que están superpuestas para formar un volumen. Mientras más gruesa sea esta capa, menos resolución o calidad de detalle tendrá un objeto, pero será conformado por menos capas y por ende se fabricará más rápidamente. Este es otro de los parámetros a configurar en el proceso. Estos 3 cubos fueron impresos con distintas alturas de capa, sin embargo no es tan perceptible la diferencia de resolución dado que son figuras planas o que no presentan curvas en los planos XZ o YZ, por lo que no tiene sentido hacer cambios en geometrías como estas, a menos que el objetivo sea la rugosidad de la pieza. Las piezas que se ven en la imagen fueron impresas en un extrusor estándar de 0.4 mm, se indica la altura de capa de cada una y el tiempo de impresión en horas, el cual, como pueden notar, varía bastante. En este caso, la diferencia de resolución sí se puede apreciar en la suavidad de las curvas. Las alturas de capa gruesa darán un aspecto cada vez más escalonado, similar a cómo una imagen se pixelea. En resumen, mientras menor es la altura de capa, más resolución tendrá una pieza impresa, pero el tiempo aumentará de forma muy sensible. Para disminuir la probabilidad de despegue de una pieza, es que existen estructuras auxiliares opcionales para incluir en las impresiones. Estas corresponden a balsa, borde y falda. Dado que el borde es poco utilizado, lo dejaremos fuera de esta explicación. La falda es una serie de líneas en torno al contorno de la pieza que se genera antes de empezar la primera capa del modelo. Esto permite asegurar que exista plástico en la punta de la boquilla al momento de imprimir la pieza, la limpia de desechos que podría tener pegados e indica la calibración de la cama. No consume mucho tiempo ni masa extra en el proceso. La balsa es una serie de capas que se ubican por debajo de la pieza y con más área que esta, aumentando la adherencia y disminuyendo la probabilidad de despegue por warping.
dado que las capas sucesivas que contraen los contornos de la pieza estarán lejos de los contornos de la balsa. Por lo tanto, la balsa se utiliza en piezas que tienen poca área en sus primeras capas y podrían despegarse por los movimientos de la máquina, como cuando se apoyan en pequeños puntos o bien cuando tienen mucha área y es más probable que ocurra warping. También es útil cuando la superficie de impresión presenta algún defecto y evita que la pieza tenga contacto con este. Dado que la balsa no es parte de la pieza impresa, también tiene la cualidad de despegarse fácilmente de la capa inferior de esta, simplemente jalándola. Sin embargo, afectará la calidad superficial y consumirá bastante tiempo y masa. Para evitar el uso de la balsa, un criterio para el diseño de piezas impresas en 3D es que tengan al menos una cara plana y suficientemente grande para utilizar de base. Otro tipo de estructura auxiliar surge al momento de imprimir piezas que tienen partes en voladizo. Como bien saben, la impresión 3D se basa en la adherencia de capas que se construyen una sobre otra, lo cual no se cumple muy bien cuando parte de la impresión sucede en el vacío, como era el caso de las piezas huecas sin relleno. En el caso de esta pieza en particular, basta con reorientarla en el software para eliminar la parte volante. Esto no siempre podrá ser exitoso, pues puede haber modelos que necesariamente requieren una orientación específica o sean piezas demasiado irregulares. Un caso menos extremo es este modelo. Si bien es sencillo, cualquier orientación implicará que parte de este será impreso en el vacío. Es por esto que el software permite la generación de soportes como estructura auxiliar, los cuales actúan como andamios para que el plástico tenga donde apoyarse. El soporte se genera de forma automática al seleccionarlo y cubrirá los sectores donde estime que el ángulo es demasiado cerrado. Al igual que la balsa, este es fácil de remover de una pieza, pero también consumirá tiempo y masa y será un desecho del proceso de impresión 3D. Dado que de todas formas se adhiere un poco a la pieza, puede que afecte la calidad superficial de las zonas donde estaba pegado u ocasione algún daño al ser removido. También es necesario observar en la simulación si es que la zona donde se genera será suficientemente accesible para retirarlo. Las estrategias disponibles para evitar el soporte corresponderán a, como se vio, a reorientar la pieza en el software o bien separarla en partes y unirla después de imprimir. Otro parámetro a configurar serán las temperaturas de impresión. Estos valores dependerán del material utilizado y el flujo de plástico requerido. Para una impresión de PLA en condiciones estándar, la temperatura del extrusor será de alrededor de 200 grados Celsius y la bandeja cercana a 60. Existe una infinidad de otros parámetros que gobiernan el proceso de impresión y permitirán optimizar de acuerdo a las particularidades de cada modelo, pero con los que hemos visto será suficiente para imprimir la mayoría de piezas.